División de números decimales. ¿Sí? Vamos a ver la división de un número decimal entre un número natural. Vamos a leer bien y entender esto, ¿sí? En la división de un número decimal entre un número natural se divide como si fueran números naturales. Cuando bajas el primer decimal, se coloca la coma en el cociente. Esto es importante, ¿sí? Y se continúa con la división. Acá ya tenemos resuelto en sus cartillas, pero ahora vamos a ver cómo hacer, ¿sí? Vamos a ver entonces, fíjense, vamos a dividir como si fueran números naturales normales, ¿sí? Como si no hubiera la coma. ¿A cuánto sería? Vamos a tomar entonces estas dos cifras para entender. 97 se puede dividir perfectamente entre 48. Entonces sería A2. ¿Sí? 2 por 4, 8, ¿no? Entonces 2 por 4, 8 va a tener un hito para prestarle. Entonces vamos a dar a 2. 2 por 8, 16. Al 17, este se vuelve 17. Al 17, 1. Y 2 por 4, 8. Más ese unito que se ha prestado, 9. Entonces es cabalito acá. ¿Sí? Colocamos 0. Entonces 0, 1 yo no... Perdón, va a bajar el 6, ¿no? Baja el 6. 16 entre 48 no se puede dividir. Entonces, ¿qué dice acá? Fíjense bien. Cuando bajas el primer número decimal, se coloca la coma en el cociente. Entonces, si yo quiero bajar el 4, fíjense, quiero bajar este 4, pero antes, como no me alcanza, entonces yo pongo un 0. ¿Sí? No me alcanza para dividir, voy a poner un 0 acá al lado. Y voy a poner la coma, ¿sí? Esta coma, antes de bajar este 4, ¿sí? Iba a bajar allí el 4. Ahora sí voy a poder dividir 164 entre 48, ¿sí? Muy bien, va a ser A3. 3 por 4, 12, ¿no? A3. Al 16 va a tener. 4 por 4 sería muy cabalito. Entonces, vamos a multiplicar. 3 por 8, 24. Este se vuelve 24, ¿sí? Entonces 3 por 8, 24. Al 24, 0. Y 3 por 4, 12. Más estos dos, 14. Entonces me sobra al 16, 2. 20 entre 48 no se puede, ¿no? Va a bajar este 4. Bueno, primeramente baja el 4. Normal. Ahora sí, dividimos. ¿A cuánto sería? 204 entre 48. Vamos a dividir. Y sería 4, ¿no? 4 por 4, 16. Va a tener para prestar suficiente. 4 por 8, 32. Al 34, 2. Llevamos un 3 acá. 34 se volvió, ¿sí? 4 por 4, 16. Más ese 3, 19. Al 20, 1. ¿Sí? Continuamos dividiendo. Vamos a ir directamente aumentando ceros. Acá. Ahora, ¿a cuánto sería? A 2. 2 por 4, 8 va a tener para prestar, ¿sí? 2 por 8, 16. Al 20, 4. Este se volvió 20. Acá un 2 pequeñito. 2 por 4, 8. Más esos 2, 10. Al 12, entonces, 2. Y continuamos dividiendo. Nuevamente aumento 0.
Esto hasta donde se pueda, hasta que me salga acá que ya no se puede dividir, ¿no? Vamos a continuar dividiendo. Entonces, ¿a cuánto sería? A 5. Ya. 5 por 4, 20, ¿no? Al 24 va a tener suficiente. 5 por 8, 40. Acá. Al 40, 0. Este se vuelve 4. Ya acá, ya no puedo colocar, pero es un 4 pequeñito. Y 5 por 4, 20. Más ese 4, 24. Entonces al 24, 0. Ha quedado todo en 0. Entonces el resultado sería este de acá, ¿no? Ese sería el resultado. Perdón, un color más fuerte. Ahí está, ¿no? 20,3425 estaría quedando, ¿no? En el cociente. De esta forma se resuelve. Ahora, si la parte entera del dividendo es menor que el divisor, se escribe 0, en el cociente y se sigue dividiendo como si fueran números naturales. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá, yo tengo 1,394 dividido entre 2. Entonces, el 1, yo no puedo dividir entre 2. ¿Qué hacemos? Dice, colocamos ceros. Para que se entienda, vamos a hacerlo, ¿sí? Muy bien. Como no se puede dividir, ¿qué es lo que hacemos? Dice, colocamos 0. 0, acá. No se puede dividir, se coloca el 0. 0, ¿sí? Ahora sí, dividimos. 0, y empezamos a dividir. Fíjense, entonces ya no sería 1, ¿no? 13 sería. Tomamos estas dos cifras. Entonces, 2 por cuánto se acerca al 13. 2 por 6, 12. A 6. Al 13, 1. Baja el 9. Una vez más dividimos. 19 entre 2. ¿A cuánto? 2 por 9, 18. Al 19, 1. Baja el 4. 2 por, ¿cuánto es 14? 2 por 7, 14. Al 14, 0. Entonces, este sería nuestro resultado, ¿sí? Ahí está. Este sería el resultado, el cociente. Muy bien, ahora tenemos división de un número natural entre un número decimal. Primeramente dice, se convierte el divisor en un número natural. Para ello se multiplica el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros, ¿no? Como cifras decimales tenga el divisor. Para los que no hayan entendido, vamos a explicar, ¿no? Y posteriormente dice, se divide como si fueran números naturales, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, dividir 3.546 entre 1,5, ¿qué es lo que hacemos? Dice acá. Vamos a, el divisor dice el 1,5. Vean ustedes, tiene una cifra, dice, decimal. Entonces, multiplicamos por 10 el dividendo y el divisor. ¿Sí? Un poco más delgado. Acá, fíjense. El divisor es 1,5 y tiene una cifra decimal. Entonces, multiplicamos por 10 el dividendo y el divisor. Ambos tenemos que multiplicar por 10. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes. Si yo multiplico, recordando, si hemos ya multiplicado 1,5 por 10, ¿cómo es multiplicar 1,5 por 10? Simplemente recorre la coma. ¿Recuerdan? Recorre la coma un espacio. De acá a acá,
va a recorrer este espacio, esta coma, se va a venir acá atrás. Entonces, porque estamos multiplicando por 10, entonces se va a volver 15. Fíjense ustedes acá, perdón, 15, se va a volver 15. Y si tengo 3.546 y multiplico por 10, se le aumenta un 0. Fíjense acá, se aumenta un 0. Y ahora sí se puede dividir como si fueran números naturales, normales. ¿Sí? Ahora sí podemos dividir. Fíjense, vamos a dividir entonces. Entonces, cuando ustedes ya convierten, ¿no?, el decimal en número natural normal, al multiplicar por 10, ambos han cambiado, ¿verdad? Acá se volvió 35.460 dividido entre 15, ¿sí? Ahora, con estos de acá nosotros vamos a ir a dividir. Fíjense, acá está, ¿no? Se está dividiendo, ya está hecho, pero lo vamos a realizar para que se pueda entender mejor. Dividimos como si fueran números normales, ¿sí? Acá, 35 entre 15 a 2, ¿verdad? Entonces, 15 por 2 es 30. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta que va a dar, ¿no? 2 por 5, 10. Al 15, este se vuelve 15. 2 por 5, 10. Al 15 nos va a dar 5. Y 2 por 1, 2, más ese unito, 3. Entonces al 3 nos va a dar 0. Baja el 4. Ahora, 54 entre 15, ¿a cuánto puede ser? Ah, muy bien, a 3, ¿no? Entonces eso anotamos acá. 3 por 1, 3 va a tener suficiente para prestar, ¿no? 3 por 5, 15. Al 24, 9. Anotamos entonces ese 9. Acá. Y 3 por 1, 3. Más ese 2. Recuerden, hemos llevado un 2 aquí, ¿no? No tengo espacio, ¿no? Pero hemos llevado un 2. Entonces, 3 por 1, 3 más ese 2, 5. Al 5, 0. Y baja el 6. 96 entre 15. Entonces va a dar a 6. 6 por 5, 30. Al 36, 6. 6 por 1, 6. Más ese 3 que se llevó, 9. Al 9, 0. Va a bajar este otro 0 de acá y este se va a volver 60. ¿Sí? Ya. 60 entre 15. ¿A cuánto va a dar? A 4, ¿no? 4 por 5, 20. Al 20, 0. Y 4 por 1, 4 más ese 2. Al 6, 0. Entonces, todo queda en 0. El cociente nos estaría quedando 2364. Esa sería la respuesta. Acá. Muy bien, ahora nos toca división de un número decimal entre otro número decimal. Entonces, ¿qué nos dice? Para desarrollar la división de un número decimal entre otro decimal, se convierte el divisor en un número natural. Para ello se multiplica el dividendo y el divisor por la unidad seguida de ceros como cifras tenga el divisor. Esto es importante, ¿sí? Entonces ya lo vamos a aplicar. Luego dividimos como en los casos 1 y 2. Recordamos esos casos. Vemos acá que tenemos que dividir 44,88 entre 2,4. Vamos a convertir, dice acá, fíjense ustedes, el
A ver, ¿dónde está el colorcito? Ya. Fíjense, el divisor es 2,4 y tiene una cifra decimal. Entonces multiplicamos por 10 el dividendo y divisor. Ambos. En este me voy a fijar yo. Si tiene una cifra decimal, yo debo de multiplicar por 10. ¿Sí? En este nomás. Si tendría dos cifras decimales, tendría que multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, en este caso, por 10. Y este también se tiene que multiplicar por 10. ¿Cómo se multiplica? Ya habíamos dicho que la comita tiene que recorrer, ¿verdad? La coma tiene que recorrer. Vamos a recordar entonces, la coma está acá. Vamos a traerla atrás. Entonces se va a volver este de acá, 24. ¿Ven? Y de igual forma acá recorremos la coma. Estamos multiplicando por 10. Vamos a recorrer la coma de acá a acá. Bueno, para que se entienda allí mejor. Entonces se va a volver 448,8 y se va a poder dividir entre 24. Acá ustedes tienen, ¿no? Para poder dividir. Es un decimal entre un número natural. Este es el caso. Vamos a recordar, se vuelve caso 1 o 2, dice, ¿no? Entonces vamos a recordar cómo dividir. Cuando hay un decimal, recuerdan, antes de que baje el siguiente, el decimal, tenemos que colocar la coma, nada más. Vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a dividir entonces 448,8 entre 24. Como si fueran números naturales, ¿sí? Mientras, hasta que lleguemos al decimal para colocar la coma. A ver, ¿a cuánto sería? Nos fijamos solamente en el 44, ¿sí? Entre 24 a 1. A ver, vamos a anotar. 1 por 4, 4 al 4, 0. 1 por 2, 2 al 4, 2. Continuamos entonces, baja el 8. 208 entre 24, vamos a darle a 8. 8 por 4, 32. Al 38, 6. Se vuelve, perdón, se prestó 3, ¿no? Entonces 8 por 2, 2 por 8, 16. Más ese 3, 19. Al 20, 1. Y ahora sí, tiene que bajar el siguiente decimal que colocamos acá, coma. Y puede bajar el decimal. 168 entre 24 a 7, muy bien. 7 por 4, 4 por 7, 28. Al 28, 0. 7 por 2, 14. Más esos 2 que nos prestamos, 16. Entonces al 16, 0. Y estaría quedando de esta forma, ¿no? El cociente, 18,7 sería la respuesta. Muy bien, ahora ustedes deben de realizar la actividad número 8 en sus casitas, ¿sí? Desarrolla las siguientes divisiones, nos dice. Ustedes no tienen el espacio suficiente para hacer los procesos, entonces los hacen en su cuaderno y las respuestas solamente las anotan en los espacios acá, ¿sí? En todos estos espacios ustedes anotan sus respuestas solamente, ¿sí? Y los procesos los hacen en su cuadernito.